industria hoy en día está liderando todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Superó ya hace varios años a lo que es música y también a lo que es cine. Entonces algo que definitivamente ha llegado y está creciendo año a año. Maravilloso, qué genial. Sí, yo me reconozco bastante, no soy tan conocedora de los videojuegos, sí, pienso que cuando era niña me gustaba jugar mucho, pero después con la U y todas esas cosas como que me volví floja para jugar, no sé por qué. Pero me llama la atención, la otra vez estuve escuchando otro podcast donde hablaban de que hay gente que juega videojuegos y son como los jugadores de fútbol, así como que son grandes estrellas que juegan e incluso tienen así como un tiempo de vida útil, eso me sorprendió mucho. Son unas estrellas, definitivamente. Sí, yo sigo algunos. Un poquito sobre tu trayectoria, porque como hacían la introducción, comentaba sobre que estudiaste informática, estudiamos en la misma universidad, de hecho la misma carrera. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo llegas desde ser ingeniero civil informático a interesarte por desarrollar videojuegos y luego, además de desarrollarlos, crear tu propia empresa? Bueno, mi interés siempre, desde chico, fue crear. Lo primero que tuve en mis manos fue papel y lápiz, y lo que hice fue comenzar a dibujar, comenzar a pintar, comenzar a hacer cómics, que era lo que más me apasionaba cuando era chico, y también jugar videojuegos. Entonces llegó un punto en el que me di cuenta de que si quería llegar a una audiencia un poco más global, tenía que ir hacia aquello que estaba comenzando a resonar en ese entonces, que eran videojuegos para PC. Entonces, la primera vez que tuve acceso a un computador, que fue cuando tenía unos 16 años más o menos, comencé a aprender a programar. Y fue súper difícil porque entonces no había ni siquiera internet. Soy re viejo a todo esto. Y entonces encontré unas revistas y con las revistas comencé a programar y aprendí a hacer cosas. Hice como mi primer juego, lo hice como a los 16, más o menos. Y era un juego horrible, así era como un monito acá, otro monito acá, y se disparaban y se movían. Y bueno, se lo presenté a mis amigos, ellos lo odiaron, me dijeron, ¿cómo puedes hacer un juego tan malo? Así que después me dediqué a hacer otro, y otro, y otro. Y mientras hacía todo esto, pensaba en qué podía estudiar. Ya con 16 años, uno tiene que comenzar a pensar en eso. Y como yo quería hacer videojuegos, me di cuenta que era algo que me apasionaba mucho, dije, ok, voy a estudiar algo relacionado a computación. Y averiguando, investigando, me di cuenta de que ingeniería civil en informática, era algo que tenía mucha relación con programar, más que hacer videojuegos. De hecho, para nada hacer videojuegos. Tenía algunas relaciones y todo. Y me di cuenta de que estratégicamente me convenía bastante, porque podía hacer videojuegos con los conocimientos que podía obtener en la carrera, y si me iba mal, iba a tener un buen título como para poder trabajar en cualquier empresa de desarrollo de software, que en ese entonces era como el futuro. Y así me metí a estudiar informática acá en la UACH, donde conocí a uno de mis mejores amigos, Carlos Hurtado, que también tenía la misma meta, quería hacer videojuegos. Entonces nos juntamos los dos y comenzamos a hacer videojuegos. Y ganamos un concurso a nivel nacional, nos premiaron en la U, nos dieron una medalla, fue como, wow, fue como súper loco. Y ahí comenzamos nuestra empresa, Nemoris Games. Eso fue el año 2006 aproximadamente. Y comenzamos a vender videojuegos. Parte del premio del concurso que ganamos era un contrato con una empresa distribuidora de contenidos móviles. En ese entonces todavía no existían los iPhones, no existían las tiendas virtuales, solamente habían como, quizás los más viejos se acuerdan, pero estaban estas tiendas que eran la tienda de Entel, donde tú ibas a esa web y comprabas como wallpapers y ringtones y también juegos. Nosotros vendíamos en esas tiendas, de Entel, de Claro, de Movistar, y los juegos eran súper chicos, eran para pantalla de 128 por 128 píxeles y con 32 kilobytes de memoria, teníamos que meter todo el juego ahí. Era muy difícil, pero también muy divertido aprender ese tipo de optimización. En ese entonces no habían muchos artistas, tanto gráficos como artistas de sonido. Entonces, gracias a que yo tenía mi background como artista dibujante y pintor, yo hacía la gráfica, yo hacía las animaciones. Y también en ese entonces también estaba estudiando violín.
Entonces, gracias a eso también pude componer un poco. Ahora estas composiciones eran unos MIDI de 4 canales, entonces no esperen una sinfonía un de Vivaldi. Y bueno, estando en la U ganamos mucha experiencia, porque al final los juegos que nosotros vendíamos a través de estas tiendas tenían unos cortes de, no sé, 30% se le lleva Entel, 50% se le lleva la distribuidora, entonces nos llegaban así muy pocas lucas. Pero la gracia es que teníamos mucha experiencia y como estudiantes no necesitábamos la plata para sobrevivir. Entonces en ese intertanto, en esos años, sacamos alrededor de unos 10 juegos, que igual es harto. Y una vez que terminamos la carrera con Carlos, trabajamos en empresa de desarrollo de software, que es lo que se supone que uno tiene que hacer cuando termina su carrera. Claro. Pero nos dimos cuenta de que si no nos lanzábamos, no nos íbamos a lanzar nunca. Estábamos como en el mecanismo del trabajo, cuando uno llega, cumple sus horas, entrega lo que tiene que hacer, llega a la casa, descansa, fin de semana descansa. Entonces es bacán tener un sueldo fijo, además uno puede viajar y puede tener sus vacaciones y todo, seguridad, pero nosotros no queríamos eso, así que queríamos tener lo nuestro y nos lanzamos. Gracias a Cercotec, tengo que decir, porque postulamos a Cercotec Emprendimiento en ese entonces, año 2010, y logramos ganarlo. Y con eso pudimos comprar equipamiento, no teníamos computadores. Así que con eso compramos computadores y también nos asistieron para crear la empresa. Y así fue como el 9 de septiembre del 2010 nació oficialmente Memory Games. Frente a nuestros amigos de Impuestos Internos, ¿sabes? Claro, para en los aspectos legales, porque ya estaban como del 2006, ¿no? Sí, boleteamos básicamente a la empresa que era distribuidora, que ellos eran los que nos contrataban para hacer los juegos. Igual gracias a ello trabajamos con empresas grandes, trabajamos con Nickelodeon, trabajamos con Salo cuando existía, trabajamos con Samsung Corea, entonces igual logramos buenos contratos y respondimos bien. Así qué buena experiencia. Sí, para estar en la U. Después cuando comenzamos fue terrible, porque en ese entonces nadie confiaba en los videojuegos, o sea, nadie lo veía como algo serio. Mucho menos en el sur de Chile o en Chile en general. Entonces fue complicado porque no podíamos conseguir clientes. O sea, podíamos hacer nuestro juego y podíamos venderlo, pero sin una inversión fuerte en marketing, lo que nos llegaba de vuelta era poquísimo. No era como para poder mantener una empresa o para poder pagar el arriendo, comprar comida, no. Tuvimos que trabajar así, pero de loco. Trabajamos como 14 horas diarias de lunes a domingo. Y las empresas que nos contrataban nos pagaban como 300 lucas, así que sí, era terrible. Y estuvimos con números rojos, esto tengo que decirlo, quiero ser súper honesto con todos ustedes, estuvimos con números rojos por 10 años aproximadamente. Carlos dejó la empresa el año 2014, él se fue a nuevos rumbos, se fue a Australia, y yo me quedé con Nemoris, de ahí en adelante. Y bueno, como les decía, estuvimos como 10 años con números rojos. Fue difícil, fue muy difícil, pero no iba a dejar que mi sueño muriera ahí. Hay una frase que escuché y que me motivó siempre mucho, una frase en inglés que dice I won't fail because of me. Es como no voy a perder por mi culpa, o no voy a fallar por mi culpa. Entonces eso me motivaba mucho para meterme y para darle y para buscar y para hacer mil cosas. Y fue complicado, pero como te digo, salimos adelante. La empresa creció de repente, un boom gigante. Y esto coincidió con pandemia. En pandemia, muchas empresas trataron de pasarse a lo digital. Y ya estamos hablando de 2020. Sí, creo que sí. Claro, sí. Donde ya la confianza en general de los inversionistas y de la industria en general estaba muy alta. Entonces, en ese boom nosotros crecimos. Nemoris, que partió siendo 2 personas al inicio, después fui solamente yo, después contraté a una persona más, que era Nicolás Jaramillo, que estuvo con nosotros mucho. Contraté a 4 personas más,
Memoriz se hizo muy grande, tenía además como 10 personas alrededor de la empresa que yo contrataba para proyectos específicos. Un artista, por ejemplo, que hace pixel art, a él lo ponía en el proyecto A y yo tenía corriendo 4 proyectos más. Entonces, fueron buenos tiempos. Ahorré mucho preparándome para posibles vacas flacas que llegaron el año 2023, a inicio más o menos. Esto coincidió con una crisis que vivió la industria en general. Y bueno, esta crisis tuvo raíz precisamente con lo que pasó en pandemia. En pandemia, como les contaba, hubo mucha inversión, porque querían pasarse a digital. El problema es que también invirtieron muchas personas que no sabían de la industria. Invirtieron harto en productos que no les generaron retorno. Entonces, la industria el año 2023, como les cuento, se contrajo mucho. La inversión frenó de golpe. Y a nosotros nos impactó también, igual que a todo el resto. Se cerraron empresas gigantes acá en Chile que habían llegado, que habían instalado sus sucursales, perdieron su trabajo cientos de personas. Fue una época bastante complicada. Afortunadamente yo había ahorrado mucho y con eso mantuve la empresa por 2 años más, hasta el 2024 a mediados, cuando ya salió la última persona que estaba en Memoriz, que yo solo. Y vinieron meses complicados porque tampoco había proyectos, las cosas que salían eran cosas súper chicas. Y bueno, en diciembre del año pasado comenzó a remontar de nuevo. Y ahora ya estamos de nuevo con proyectos, ya contraté a una persona más. Estoy pensando en contratar a alguien más, porque ya no me están llegando más proyectos. Así que yo había proyectado precisamente que ahora en 2025 la industria va a comenzar a retomar vuelo y así. En este minuto estamos con... bueno, somos yo, Carolina, y también hay un practicante que se llama Jordan, que está también trabajando con nosotros, y tenemos también alrededor de unas 5 personas alrededor. Son personas, como te cuento, que tomo y coloco en proyectos específicos, así que las cosas se ven bien de aquí en adelante. Ay, qué bueno. Hoy media historia. Y qué difícil esa etapa. Sí. No, y qué difícil esas etapas como de mantener la empresa y de la resiliencia, ¿no? Porque hay muchas personas que probablemente o muchos que nos rendimos, porque a mí me ha pasado en algunos proyectos que ya llega a un punto que uno dice no. Pero claro, como que tú mantuviste ahí el sueño. Qué genial. Oye, y una pregunta de esas personas, como decías, que quizás después contrates, ¿qué tipo de habilidades tiene que tener un desarrollador para videojuegos? Buena pregunta. Depende en qué campo se vaya a desempeñar. El diseño de videojuegos se parece mucho al desarrollo de software. Tienes ingenieros que son de backend, ingenieros que van a base de datos, ingenieros de frontend. Tienes artistas, esa es la parte que es un poco más diferente. Tienes artistas que son especialistas en animación, en modelado 3D. Entonces, todo esto se conjuga para poder generar un producto tan único y tan versátil y multifuncional como un videojuego. Y eso, depende mucho de las habilidades y de lo que se requiere en el momento. Yo en particular prefiero contratar a gente que sea versátil, que conozca de diferentes cosas, y que trabaje bien, obviamente, que tenga portafolio. Eso es muy importante. Portafolio, más que el título, el portafolio en la industria de videojuegos es muy importante. Y por ejemplo, tecnologías, los backends, los frontends, ¿qué tipo de lenguaje o tecnologías más o menos son lo que se busca en esta industria o lo que buscan ustedes más o menos en Memoriz? Depende del proyecto. Trabajamos mucho para clientes, entonces a veces los clientes ya tienen su base de datos, necesitan conexión con algunos servicios que tienen ellos de backend. A veces desarrollamos nosotros los nuestros. En cuanto a desarrollo de videojuegos propiamente tal, utilizamos principalmente el motor Unity 3D, que yo personalmente llevo usando desde el 2009, más de 15 años. Cuando era Unity 2, ahora es como, no sé cuántas versiones tienen, así como 100 yo creo. Y también usamos Unreal Engine, que es el engine de Epic.
Y para algunos proyectos, Construct 3. ¿Cuál es el otro que estaba buscando lo de Unity? Para cachar cuál era, porque lo he escuchado, pero no me acordaba. Sí, Unity 3D, Unreal Engine. ¿Y el otro cuál era? El otro es Construct 3. Ah, ese sí que no lo había escuchado nunca. Construct 3. Ya. Es bastante simple. Yo creo que recomendaría ese si alguien quiere aprender a hacer videojuegos y no sabe programar. Funciona muy en bloques. Entonces los bloques ya existen, tú configuras algunas cosas y los vas stackeando y van ejecutándose de manera ordenada. Entonces, totalmente recomendado para empezar a aprender. Tú, Ricardo, conoces como los dos mundos, estás como entre el negocio y la tecnología. Sí, he tenido que aprender mucho en realidad. Yo nunca fui como un líder, pero he tenido que hacerlo. He tenido que liderar equipos, he tenido que asignar tareas, revisiones, he tenido que negociar con clientes, he tenido que viajar a diferentes ferias. Afortunadamente no he tenido problemas de comunicación con inglés. Así que he podido hablar con muchas personas. Y aunque no es lo mío, insisto, es algo que tengo que hacer y que he aprendido a tomarle el gusto, definitivamente.